Bueno, bienvenidos a mi casa. Qué mejor que hacer este vídeo en un lugar tan personal para mí, porque obviamente de esta manera voy a ser mucho más transparente y mucho más honesto con todos los que estáis por aquí. Así que chicos, lo primero que quiero hacer es daros la enhorabuena, porque si estás aquí, desde probablemente el 1, el 2, el 3%, el 80%, 90, 95, se suele quedar solo con la parte superficial, se suele quedar con la parte de quieren ver un coche, quieren ver la parte material, pero no se quieren quedar con lo más importante, que es el valor. Y si tú estás aquí, lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena. Así que ahora sí, chicos, vamos a comenzar. ¿Con qué comienzo? Con el valor, de por qué el token, cuánto pagué a nivel fiscal, de qué tipo de tokens creo que son oportunidades como esta. Esto lo iremos viendo más adelante. Y todo, ¿no? Y todo un poco. Y para empezar, aunque sé que no lo queréis, porque si estáis aquí sois diferente, voy a empezar con lo material, pero esta vez el material va a estar envuelto de un valor que creo que es muy importante para ustedes. ¿Por qué este coche? Que es una pregunta que, verdad, muchos me habéis hecho. Ganas $1 millón y te compras este coche. ¿Por qué? Vale, lo primero que tenéis que entender que yo tenía una visualización en mi cabeza e incluso en mi casa. Yo tenía un póster en mi casa. Los que me seguís probablemente lo sabéis. Cuando yo dormía, en el techo tenía un póster. Cuando miraba al frente tenía otro póster y en mi pequeña oficina, en el otro cuarto de mi casa, tenía otro póster. ¿Qué coche tenían los tres pósters? Este coche. ¿Qué color? 2 negros y 1 blanco. Cuando dormía y miraba arriba, negro. Cuando miraba enfrente, blanco, y en la oficina, negro. Yo visualizaba el coche todos los días de mi vida. Incluso me sentaba en el sofá de mi cuarto y me ponía así, con las manos. Cerraba los ojos. Lo primero que siempre hacía era agradecer en la situación en la que estoy hoy. No estaba en una situación económica que te creas, no, tenía a lo mejor $500 en mi bolsillo. Pero tomo siempre ese momento para agradecer porque creo que es muy bonito y hasta el día de hoy lo hago. Así que si te importa estas cosas, y yo creo mucho en la ley de la atracción y en practicar el agradecimiento todos los días, quédate con esto. Yo me sentaba, lo primero que hacía era agradecer en la situación en la que estoy. Tengo un techo, tengo pan, tengo agua en la cocina, suficiente. Después de 2-3 minutos de agradecimiento que lo sientes internamente dentro de ti, me sentaba así, decía, ok, ahora visualiza lo que quieres. Primero agradeces y después pide. Así funciona el universo. A los que solo piden y se quejan, no consiguen nada. Pero el que agradece y pide, sí lo consigue. Eso es lo que hacía yo. Primero agradezco y después pido. Me sentaba, cerraba los ojos y decía, ok, ¿cómo pides? ¿Le dices a Dios, dame un coche? No. Sientes que ya lo tienes. De la misma manera que sentía que el agua estaba en la cocina, de la misma manera cerraba los ojos y decía, ok, estoy en mi coche. Miraba a la derecha, estaba en la autopista de Tenerife adelantando un coche, mirándolo, y yo estaba dentro de mi coche. Si tú tendrías una cámara en mi casa aquel día, pensarías que soy un loco, un esquizofrénico, un psicópata. ¿Qué hace este tío? Está con los ojos cerrados así, sonriendo en su casa. Pero eso lo hacía yo todos los días. Y visualizaba el maldito coche que me quería comprar. ¿Por qué este? Ahora, que todavía no lo he contado. Porque las puertas se abrían así. Una vez lo vi y me enamoré. A día de hoy, probablemente para mí es lo más incómodo que existe. Incluso justamente el coche, que me cuesta 5 veces más caro que este, que las puertas se abren así, ni lo cojo por lo incómodo que es. Pero aquel entonces para mí era importante. Y entonces empecé a visualizarlo porque me gustó mucho el físico de este coche. Además, era un nivel económico que creo que me podía permitir. Porque sé que Lamborghini, Ferrari, etcétera, suena a símbolo, a éxito, ¿verdad? Pero un Lamborghini que las puertas abrían así te costaba 400.000 euros y yo tenía 500 en mi bolsillo, entonces tenía que ir paso a paso, no podía empezar a visualizar un puto private jet si no tenía ni $500, entonces empecé a visualizar algo que creía que podía llegar dentro de poco tiempo, 80.000 euros, y creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Visualiza paso a paso, cumple un objetivo. El pensar que tú hoy puedes tener 5 billones no tiene sentido. Primero, piensa que puedes tener 100.000, piensa que puedes tener 200, piensa que puedes tener 500, piensa que puedes tener 1 millón, cuando llegues a 1.500.000, cuando llegues a 5.15. Para llevar esto a lo mejor al fútbol, que sé que a todo el mundo le gusta y a mí también. Yo dudo mucho que Messi o Cristiano Ronaldo en algún momento pensaban que iban a tener 8 o 5 balones de oro. Primero tuvieron 1, después 2, después 3, después 4 y después pensaban tener hasta 8, que nadie lo había hecho en la historia, pero uno sí lo hizo. Entonces creo que tenéis que ir paso a paso. Y en mi caso, paso a paso, un coche de 80.000 euros, cosa que me podía permitir. Ahora viene lo maravilloso de la ley de la atracción, ¿eh? Lo maravilloso. ¿Qué os dije? Uno de los, para que veáis que sí funciona. 2 pósteres eran negro y 1 blanco. Yo, el día que estaba a punto de hacer la transferencia del coche
Estaba 2 horas, había ganado ya con XRP, habíamos vendido, estábamos de celebración, ya estoy yendo un poco por delante de lo que os estaba contando antes. Ya había pasado un poco de tiempo, ya había cumplido esos objetivos económicos, ahora tocaba cumplir los objetivos materiales. Llamo, cierro el coche, fui a ver uno, me gustó, era negro, dije perfecto, voy a hacerte la transferencia. Estoy a punto de hacerle la transferencia al chico, a 1 o 2 horas de hacer la transferencia. Me llama un amigo, me dice, Mani, ¿has hecho la transferencia del coche? Le digo, no. Me dice, aguanta, vengo fuera de tu casa en 20 minutos. Yo, bueno, a ver qué me va a traer este. Pelos de punta, El cabrón me trajo el coche blanco, el mismo en blanco. Toda mi vida, o sea, es que lo siento hasta el día de hoy, toda mi puta vida visualizando en el póster de mis cuartos y de mi pequeña oficina en el otro cuarto 2 negros y 1 blanco, y el día que voy a hacer la transferencia del negro me traen 1 blanco. ¿Sabéis cuántos blancos había en todo Tenerife? 1. ¿Sabéis cuántos negros había en todo Tenerife? 0. Porque el negro estaba en Las Palmas, que me lo trajeron de Las Palmas. No había, pero me lo trajeron fuera de mi casa para que yo le eche un vistazo. Me quedé con el negro, pero solo la opción de poder tener esa opción me hizo creer aún más en la ley de la atracción, porque lo había visualizado, negro y blanco. Tenía la opción entre los dos, y eso, importantísimo. Para mí es algo que me ha chocado. Vamos, ven dentro del coche que te voy a enseñar un poco más del coche y vamos a hablar ya del token XRP y todo. ¡Joder! ¿Sabes cómo se abre? Ajá, bien. No me puedo olvidar, Es como ayer. Pero es incómodo, Por cierto, ¿ves? Te estás sentando mal. Te voy a explicar por qué. Mira, sal fuera del coche. Esto me lo explicaron en su momento. Mucha gente, cuando los coches abren así, se piensan que se tienen que sentar. Mira, pon la cámara aquí. Se piensan que se tienen que sentar así. No. Te tienes que sentar. Primero miras para allá, pones el culo así y después giras todo. Siéntate así para que veas lo fácil que es. Hazlo. Y graba tus piernas. Mira, ¿ok? Tírate para atrás. Y ahora mueve las piernas. Okay. ¿Viste lo fácil que es? Sí. Así aprendí yo, porque al principio yo también estaba así siempre, me cago en... Claro, pero aprendí que es así y te deslizas. Así tiene sentido. Así tiene sentido, ¿ves? Entonces, pequeñas cosas que vas aprendiendo, ¿no? Madre mía, es que cuando tienes esto desde lo más abajo y es como cuando por primera vez te enseñan a cortar con un cuchillo y un tenedor. No sé si a todo el mundo le pasó esto, pero a mí se me quedó marcado. Tendría como 8 o 9 años y mi tío me enseñó cómo coger el tenedor con la mano izquierda y el cuchillo con la derecha y cómo se come cuando estás en un restaurante. Son detalles que todo el mundo tiene que aprender. Entonces, estos detalles pasan cuando acabas teniendo estos juguetes. Son detalles. Y yo soy un amante de los detalles. Y esas cosas para mí sí importan. Así que este era el coche, que por cierto el mío no tenía esto beige por aquí. Era negro, pero bueno. Es exactamente igual. La gasolina y la parte eléctrica. Sé que mucha gente dice, Mani, eso no es un supercoche, es híbrido. Sí, no es un supercoche como los que tengo a día de hoy, pero es el más especial. Es bonito, es bonito. Y creo que hoy saldrá como 50, 60 mil euros. No ha bajado tampoco mucho, pero es especial. No es un supercoche como tal, porque no es gasolina, no es V12, pero tiene su toque, Sé que por qué dicen que no, porque cuando aprietas eso, bueno, no tiene batería ahora mismo, lo puedes conducir en eléctrico y suena, no suena a gasolina. Y cuando lo pones en gasolina en Sport, deslizas esto así, a ver si es igual, yo creo que sí. ¡Pam! ¿Ves? Eso se puso en rojo, eso es Sport. Otra cosa de este coche es que tiene un maldito altavoz para que el motor suene más. Entonces de ahí... ¿Se puede ir si lo revoluciona? Sí, seguramente, a ver, vamos a ponerlo en neutro. Nada que ver, Nada que ver. Sí, eso fue porque tengo que ponerlo en Sport y en Sport no puedo ponerlo en neutro, así que no me voy a atrever, no sé cómo se hace. Ya me he olvidado de pequeños detalles. Así que chicos, eso es el coche. Esto es el coche. Ahora hablando un poco del por qué, ¿no? De cómo, no del por qué. Creo que eso es lo más importante, del cómo. Y de por qué XRP en aquel entonces, por cierto. A los que me dicen, Mani, ¿tú no eres biohacking? Blueprint, de Brian Johnson. ¿Sabéis quién es? Es este loco que se dedica a gastarse 2-3 millones de euros a no envejecer. Y yo estoy un poco intentando coger el camino de intentar no envejecer, pero aunque al final sí lo hacemos. Pues son sus barritas y tienen 0 azúcar, macadamia nuts, súper sano, súper sano.
Que aproveche. Y te quitan las ganas de comerte el azúcar, ¿eh? Está buenísima. Pues chicos, ¿por qué XRP? A ver, en aquel entonces, yo lo he dicho alguna vez, yo no era un experto cripto, como hoy, que tengo 10 años de experiencia, ¿sabes? Hoy me ponen el token de OKX enfrente, que empezó a subir hace unos días. Manny, está subiendo el token de OKX y veo a todo el retail, hostia, va a volver a pampear. Market making, te acaba de manipular todo el precio. Yo en aquel entonces no sabía que GSR, que es el mayor market maker de la industria cripto, era el market maker de XRP y lo pampearon ellos. Yo eso no lo sabía. Podrían haber pampeado otro token como quisieran hacer con XRP, pero tuve la suerte de que lo hicieran con XRP. Ahora, hay una mezcla de suerte y también el estar en la situación, ¿no? Te voy a decir que en 2017, a principios nadie hablaba de cripto. Empezaron a hablar la gente de cripto cuando Bitcoin llegó a $20.000, pero a principios nadie hablaba de cripto. Y la gente que hablábamos de cripto, estábamos en un maldito grupo de Telegram, éramos 200 personas, a lo mejor en el mercado hispanohablante, y 4 gatos. Y se escuchaba mucho XRP a nivel fundamental, nada técnico, porque tampoco había mucho análisis anterior para hacer. Entonces se empezaba a escuchar mucho XRP con un análisis fundamental, que si la tecnología de Ripple la van a empezar a utilizar instituciones, bancos, gobiernos, cosa que todavía se escucha, entre comillas, una falacia, porque se usa Ripple la tecnología, no el token XRP, que no tiene nada que ver. Entonces, básicamente, el token XRP no tenía nada que ver porque los bancos no lo iban a utilizar, solo iban a utilizar la tecnología, pero usaban ese análisis fundamental para atraer a todo el retail a comprar XRP. Entonces, debido a ese análisis fundamental, entre comillas, que obviamente en aquel entonces había estudiado a un límite que mi propio conocimiento me permitía, pues también tenemos que entender que el conocimiento que tengo yo aquel entonces es bastante limitado. Entonces me dejo llevar mucho más por lo que, como hoy en día la gente se deja llevar porque lee 4 cosas en Twitter y un análisis fundamental de un gobierno hablando de un token, ya está, va a subir. Pues lo mismo hacía yo. Lo que pasa es que yo estaba en un momento en donde la industria cripto tenía a lo mejor 2,5 trillones menos de market cap. Por lo tanto, aunque salía alguna noticia, era suficiente para que entren 4 retails y pampeaba el precio por 2. Mientras a día de hoy el precio no te va a pampear un por 2 por 3, porque ya hay 3 trillones. Entonces, ¿dónde? No hay espacio para que el mercado pampee. Y mucha gente eso no lo ve. El total market cap, quitando Bitcoin y Ethereum, ya está en trillones. En 2020 mucha gente me dice, bueno, man, y el COVID igual, todo el mundo empezó a hablar después del COVID de cripto cuando subió mucho. Claro, porque estaba el market cap sin contar con Bitcoin y Ethereum en 80 billones y llegó hasta 1 trillón. O sea, hasta el más tonto, con todo el respeto, hizo un por 10, invirtiendo en cualquier token. Los que éramos listos hicimos un por 100. Pero los que no tenían ni idea hacían un por 10, entonces todo el mundo se pensaba que eran inteligentes. Pero a día de hoy no es así. A día de hoy no es así. Entonces, en aquel entonces yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en el sitio adecuado, además con un conocimiento, aunque sea limitado, algo de conocimiento. Y aproveché, y por eso XRP, por las noticias fundamentales y por el hype retail de XRP. ¿Eso fue antes de que te robaran los Bitcoin? Eso fue después de que me robaron los Bitcoin. Los Bitcoin me lo robaron en 2015. Compramos algo de Bitcoin, los metimos en un Ponzi, porque yo cuando compré Bitcoin en 2015, también eso ya es... No había ni XRP aquel entonces. Entonces yo cuando compro Bitcoin, la mayoría de personas que comprábamos Bitcoin era porque nos decían, invierte 1.000 euros y te pagamos 1.100 euros cada mes o cada semana, pero me lo pagaban en Bitcoin. Entonces yo me metía por eso. Aunque después yo, para hacer eso, tenía que comprar Bitcoin, meterte un Bitcoin y tú me dabas 0.10 Bitcoin cada mes o cada semana. Pero claro, era un Ponzi. Entonces el tío se quedó todos los Bitcoins. Entonces eso. Y eso era también en la misma época en donde empecé a vender Bitcoin por PayPal. Que en PayPal sí te pagaban un 20% más por tu Bitcoin si no era un Ponzi. Y hasta el día de hoy eso funciona, que alguna vez lo he dicho. Tú comprabas Bitcoin, lo dabas a una plataforma, por ejemplo, $2.000 en Bitcoin, y la plataforma te volvía a pagar $2.400 en PayPal. ¿Por qué usaban tu PayPal en plataformas que les hacían falta proveedores de pago, PSPs, porque son a lo mejor negocios que la mayoría de proveedores de pago en línea, Stripe, etcétera, no le dejan, o PayPal no le permite utilizar, por lo tanto no pueden cobrar a sus clientes? Entonces cogían mi PayPal, lo usaban en estas plataformas y me pagaban hasta un 20% más. Y sus plataformas eran servicios, por lo tanto tenía un negocio del 100% de margen y a mí me pagaban un 10-20% más. Y en cambio yo compraba Bitcoin, se los pasaba y ellos me pagaban un 20% más en Bitcoin. Y después de que pasara eso con Bitcoin, ¿cómo tuviste los agallas para volver a invertir en cripto?
Eso realmente creo que fue momentum, porque Bitcoin empezó a subir y nos dolió mucho, ¿vale? 2016 empezó a tener pequeñas subidas, 20%, 15%, 30%, no tampoco tanto, y me empezó a doler y dije, hostia, y el hype y el FOMO, ¿no? Me lo pierdo, me robaron. Vuelvo a meterme. Si Bitcoin se hubiese mantenido estable, no lo hubiese hecho. Es la verdad. Wow. Es la verdad, así que... ¿Qué te hizo pensar que realmente vender en el precio que vendiste, ¿no? 2.50 era el mejor momento de salida? Realmente no era el mejor, porque el mercado subía hasta los 3 y pico. Así que es muy fácil, ¿no? Cuando lo ves en la gráfica parece que sí, pero no era el mejor. Podía haber ganado un poco más. Pero cuando nosotros decidimos vender había muchísimo FOMO ya. Habíamos aprendido lo suficiente de lo que era el FOMO, ¿vale? Y ya nos estaban empezando a preguntar cercanos, gente, familiares, oye, ¿cuánto invierto? Y... gracias a Dios había leído los suficientes libros en economía, ¿no? Para entender de que cuando te empieza a preguntar el zapatero, vende. Y en ese momento creo que había un FOMO brutal y uno de los fallos más grandes de la gente retail fue que empezó a entrar a finales de 2017. Y curiosamente el 95% de la gente que compró Bitcoin en $20,000 vendió cuando cayó hasta 3.000. Ahora, tampoco te voy a decir que yo vendí los XRP y me quedé, ¿no? También invertimos en tokens y perdimos. En 2018, cuidado que perdimos. No es que salimos en XRP y nos quedamos el dinero. Nosotros empezamos a comprar otros tokens y perdimos dinero también. Pero también ganamos gracias al trading en esos años. Así que, eso fue. ¿Cuánto ha sido el qué? El máximo drawdown en trading. Porque con inversiones que compras y van mal, vale, ok, no te queda otra que, bueno, pues ya no vale 100.000, ahora vale 20.000. Pero en una cuenta de futuros en la que las emociones cuentan... Vale, pero depende. Por ejemplo, yo nunca tuve una cuenta de futuros con todo mi dinero metido. Así que te puedo decir el 100%. Porque si metí en una cuenta 20.000 euros y yo en aquel entonces tenía 300.000 euros en liquidez porque ya había ganado con XRP y habíamos metido en tokens, imagínate, tenía 300.000 euros y metí 20.000 euros. Pues sí, los 20.000 euros a lo mejor se quemaron. Pero nunca metí todo mi dinero. Yo en ese caso, gracias a Dios, siempre fui sensato. Tuve la suerte de que mi padre era... La suerte. Mi padre falleció cuando tenía 10 años. No esa la suerte, sino la suerte de que él era adicto al juego, ludópata. Entonces tuve la suerte de entender de que mucha gente que corre así detrás del dinero se suele arruinar. Y yo nunca me he atrevido a coger y decir, venga, tengo 200.000 euros que he ganado, los 200.000 euros en futuro, yo... No. Yo esas emociones a mí, gracias a Dios, siempre las he mantenido estables. He sido una persona en ese sentido muy estable, gracias a mi madre, gracias a mi familia, al apoyo. Y no permito que mis emociones me permitan tomar malas pasadas. Obviamente me he equivocado, pero nunca me he equivocado. Yo siempre digo, mira, hay dos tipos de equivocaciones que tú puedes hacer en tu vida. La primera, imagínate que estás cogiendo el coche, coges el coche un pelín más rápido y haces un derrape en una de las calles que está totalmente vacía, se te cae un poco, pues probablemente te choques contra una pared, puedes romper un brazo. Pero el otro fallo es coger un coche a 280 kilómetros por hora. Solo un margen de error, se acabó tu vida. Entonces, lo mismo lo intento llevar a los mercados financieros. Intento nunca ir a 300 kilómetros por hora para que un mínimo fallo me vuelva a mandar donde estaba al principio en el subway. Eso no lo voy a permitir yo. Esos fallos yo no los hago. Entonces, creo que también es importante. Nunca... Si no tienes nada que perder, sí. Yo cuando no tenía nada que perder, vamos. ¿Qué más da? Si tenía 10.000 euros, perdía los 10.000, me iba a pasar algo. Y te iba a tener el mismo techo, la misma comida en mi casa. Pero hoy que tengo... gestionando casi 100 millones de dólares, no me la puedo jugar. No me puedo coger y decir, venga, todo a una. Porque ya estamos hablando de que la gente se ha pegado un tiro por eso, ¿sabes? Entonces, claro, eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Es que todo el mundo busca ahora mismo la misma suerte que has tenido tú. Si no tienes el día de liquidez o no estás preparado, pues no puedes aprovechar esa oportunidad. La suerte existe, sí, pero tienes que estar preparado para cuando te llegue. Entonces, cuando la suerte y la preparación coinciden, ahí es donde ocurre la magia. En mi caso, yo estaba preparándome durante años. Compré en Bitcoin en 2015, lo metí en un Ponzi y perdí mi dinero. A que mucha gente podría haberlo visto como mala suerte. ¿Cuánta gente conoces tú que dices, yo compré Bitcoin pero los perdí? O yo tenía Bitcoin, o yo escuché Bitcoin pero no lo compré. ¿Vale? ¿Cuánta gente? Ellos que tuvieron mala suerte se metieron antes que yo. ¿Por qué ellos mala suerte y yo suerte? Porque ellos no estaban preparados para aquel momento. Yo sí estaba preparado. Había hecho 7 negocios más en donde había fracasado, que hoy no es el día para hablar de esto. 10 cosas más. Me había preparado, mentalizado, me había leído 20 libros. Me había estado preparando para el momento de que llegue una oportunidad así.
Bitcoin llegó, perdí mi dinero. Volví a intentarlo, ¿verdad? Por lo tanto, también tenemos una cosa que es la constancia, cosa que la mayoría no tiene. Entonces, la suerte solo existe cuando la suerte y la preparación coinciden. Cuando a una persona tiene suerte pero no tiene preparación, da igual la suerte que le des. ¿No has escuchado? ¿Qué porcentaje? No quiero decir el porcentaje porque puede ser que me equivoque, pero es alto, ¿eh? 70, 80, 90% de la gente que le toca la lotería se arruina después de los primeros 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está su suerte? Claro. Deportistas, 50, 60% de los deportistas después de terminar su carrera profesional se arruinan. ¿Dónde está su suerte? ¿Qué pasa? Que la suerte fue en 2017, la tuve. Pero en 2018 también tuve mala suerte, que perdí. Pero ¿dónde está mi resiliencia, mi constancia? ¿Qué hice en 2018? Aprender de trading, como nunca. ¿Qué hice en 2019? Y 2018 a finales, ganar en futuros. ¿Qué hice en 2020 después de la preparación que tuve 2018 y 2019? Cuando todo el mundo se estaba abandonando el barco. Justamente comprar más. Exacto. $150.000. Bueno, no os voy a decir el token, porque sabéis que estoy reviviendo los 10 años de mi historia cripto. Y en 2020 justamente compré $150.000 en un token, hice 1% y le saqué 15 millones de euros en un año. Pero esa no te la voy a decir hoy, porque es otra de las que vas a tener que adivinar en las próximas semanas. Y para celebrar esa, no sé, habrá que comprarse 15 coches por lo menos, ¿no? Así que, no, la suerte existe, sí, pero cuando coincide con la preparación es cuando realmente sale algo de esa suerte. Porque entonces la gente tiene mala suerte, porque después dicen, yo tuve mala suerte, porque yo compré Bitcoin en $20.000, pero cayó en $3.000. ¿Y por qué no aguantaste hasta los 60? Porque no sabías, porque no tenías conocimiento. ¿Por qué no compraste en 2020 cuando cayó? Porque no tenías conocimiento. ¿Por qué no compraste en 2017 cuando yo compré XRP? Porque no tenías conocimiento. ¿Por qué no compraste en 2023? ¿Por qué no cuando yo compré $30.000 en 2022, cuando compré $3 millones de 100 bitcoins en $30.000, que por cierto hoy equivalen a 3, 6, 9, 12 millones de dólares? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces suerte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Hostia, puede ser a lo mejor que no es suerte y es conocimiento. Puede ser que venga, vamos a hacer caso un poco, ¿no? A ver dónde estoy fallando yo y otro acertando. Y eso es lo que creo que la gente también tiene que ver, la perspectiva. No busquéis suerte. Buscar tener el conocimiento para que cuando esa suerte llegue estáis preparados para aprovecharla. Así que eso es. Y hablando de aprovechar, ¿qué hay del tema fiscal? ¿En qué sentido el fiscal? En el sentido de que estabas en España cuando ganaste 15 millones o el primer millón. ¿Cómo haces ahí para manejar? Que aparte ni siquiera las gestorías, ni los gestores, ni nadie sabía qué hacer con las criptos. Bueno, para los que no lo sabéis, abrí una asesoría fiscal, yo lo sabes, ¿no? Algo me suena haber visto. Pero fue... Esa fue muy... Sí, fue express porque nadie tenía ni puta idea y sabía yo más porque era la industria cripto. Pues sí. Mira, me voy a guardar esa respuesta para los siguientes vídeos, ¿vale? Tenemos 4 semanas. No. Tenemos 4 semanas. Cada semana voy a enseñar un coche y tokens con el que he ganado mucho más dinero con el que he ganado con XRP. Así que, ¿qué prefieres? ¿Que te diga cómo hice a nivel fiscal? ¿Con 1 millón o con 30? Claro. ¿Viste? Chicos, muchas gracias. Que el vídeo sea corto para que sea bonito para todo el mundo para ver. Recuerden que en esta comunidad yo voy a estar subiendo los vídeos más explicativos de cómo hice cada uno de los detalles y cada uno de los hitos de los últimos 10 años. Y además voy a ir hablando de pequeñas inversiones y estrategias que podemos llevar hasta final de año para saber ese próximo XRP que puede ser en este año 2025. Que recuerda que yo invertí en XRP y la subida fue en diciembre y enero. Así que si tenemos subida en diciembre y enero de 2025, probablemente existan otros momentos como este. Ya ocurrió con Aster y ahora pillamos nosotros en el club de inversión donde hicimos un por 4 ya. Así que espero que los que habéis estado en el club lo habéis aprovechado y los que no, vamos a ver si en esta comunidad se nos da alguna oportunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.